¿Qué secretos ocultos y fascinantes se esconden en una de las Biblias más antiguas y únicas del mundo? La Biblia etíope, también conocida como la Biblia ortodoxa etíope, es mucho más que un simple libro religioso. Es una ventana a un pasado lejano, una tradición espiritual que ha perdurado a lo largo de milenios, preservando textos y enseñanzas que otros han dejado atrás. En este relato, exploraremos la rica historia de esta Biblia única, su influencia en el cristianismo y los misterios que contiene. ¿Por qué la Biblia etíope incluye libros que la mayoría de las otras tradiciones cristianas han descartado? ¿Qué podemos aprender de estos textos antiguos y cómo han influido en la espiritualidad africana y más allá? La historia del cristianismo en Etiopía es tan antigua como el mismo cristianismo. Según la tradición etíope, el Evangelio llegó a Etiopía en el primer siglo después de Cristo, cuando un eunuco etíope, mencionado en los Hechos de los Apóstoles, fue bautizado por Felipe y regresó a su tierra natal con las buenas nuevas. Sin embargo, la cristianización oficial del país se atribuye a San Frumencio, un cristiano sirio que llegó a Etiopía en el siglo IV después de Cristo. Este hombre no solo se convirtió en consejero del rey, sino que también fue consagrado obispo de Aksum, estableciendo así la Iglesia Ortodoxa etíope. Fue durante este periodo de cristianización que la Biblia etíope comenzó a tomar forma. Los textos bíblicos fueron traducidos al GEEC, el idioma litúrgico de la Iglesia etíope, a partir de textos griegos y hebreos. Este proceso de traducción y compilación continuó durante varios siglos, culminando en una Biblia que no solo contiene los 66 libros que encontramos en las Biblias protestantes o los 73 en las católicas, sino un total de 81 libros, incluyendo textos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos. Uno de los textos más fascinantes incluidos en la Biblia etíope es el libro de Enoc. Este libro, atribuido al patriarca bíblico Enoc, mencionado en el Génesis, es una colección de textos que se cree fueron escritos entre los siglos III a.C. y I después de Cristo. Dividido en 5 partes, el libro de Enoc expande narrativas bíblicas como la caída de los ángeles y el juicio divino, ofreciendo descripciones detalladas de los vigilantes, ángeles que, según el texto, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. Este relato de los ángeles caídos y los nefilim es particularmente intrigante, ya que ofrece una explicación elaborada para la corrupción de la humanidad antes del diluvio. Además, el libro de Enoc contiene profecías mesiánicas y apocalípticas que han sido objeto de intenso estudio y debate, especialmente en relación con su influencia en el pensamiento cristiano primitivo. En este punto, te invitamos a reflexionar. ¿Qué impacto crees que podría tener el redescubrimiento de estos textos antiguos en nuestra comprensión moderna del cristianismo y la espiritualidad? ¿Podría la inclusión de estos libros en el canon bíblico actual cambiar nuestra perspectiva sobre la fe? No olvides compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. La inclusión de libros apócrifos en la Biblia etíope es una de las razones principales por las que difiere de las versiones más comúnmente utilizadas de la Biblia. Estos libros, cuya autenticidad o valor canónico ha sido cuestionado a lo largo de la historia, ofrecen perspectivas únicas sobre la historia bíblica y la teología. El libro de los Jubileos, por ejemplo, presenta una versión expandida de la narrativa de Génesis y Éxodo, dividiendo la historia en periodos de 49 años o jubileos. La controversia en torno a estos libros se centra en cuestiones como la autoría, el contenido y la inspiración divina. A lo largo de la historia, la aceptación de estos libros ha variado entre diferentes tradiciones cristianas. Mientras que la Iglesia Católica Romana acepta algunos de los libros deuterocanónicos, la mayoría de las iglesias protestantes rechazan todos estos libros como no canónicos. La preservación de la Biblia etíope está íntimamente ligada a la historia de Etiopía, un país que ha mantenido su independencia durante la mayor parte de su historia.
Los monasterios etíopes han jugado un papel crucial en la preservación y copia de textos sagrados, y el uso continuo de estos textos en la liturgia ha garantizado su transmisión a través de las generaciones. Un momento clave en la historia de la preservación de la Biblia etíope ocurrió en el siglo XVII, cuando el explorador escocés James Bruce llevó copias del libro de Enoch a Europa, despertando un nuevo interés en el contenido único de la Biblia etíope. La historia de la preservación de la Biblia etíope es, en muchos aspectos, una historia de resistencia y fidelidad. A lo largo de los siglos, Etiopía ha enfrentado desafíos que amenazaban con borrar su herencia cultural y religiosa, pero la nación, a través de su Iglesia ortodoxa, ha mantenido una devoción inquebrantable a sus tradiciones. Esta devoción ha permitido que la Biblia etíope, con su riqueza de textos únicos, sobreviva y continúe siendo una fuente de inspiración espiritual y cultural. Uno de los factores más importantes en la preservación de la Biblia etíope fue el aislamiento geográfico del país. Etiopía, rodeada de montañas y desiertos, ha sido durante mucho tiempo un enclave aislado del resto del mundo, lo que le permitió desarrollar y mantener una cultura distintiva y una tradición cristiana que difiere de la de otras regiones. Este aislamiento protegió a la Iglesia etíope de las influencias externas y permitió que sus prácticas y textos religiosos se mantuvieran inalterados durante siglos. A nivel político, Etiopía ha sido una de las pocas naciones africanas que logró mantener su independencia durante la era colonial. Mientras gran parte de África fue colonizada por potencias europeas en los siglos XIX y XX, Etiopía resistió con éxito la colonización, con la excepción de un breve periodo de ocupación italiana durante la Segunda Guerra Mundial. Esta independencia política permitió que la Iglesia ortodoxa etíope mantuviera el control sobre sus propios asuntos, incluyendo la preservación de su Biblia y otros textos sagrados. Los monasterios etíopes han sido centros de aprendizaje, espiritualidad y preservación cultural durante siglos. Estos monasterios, a menudo ubicados en regiones remotas e inaccesibles, han servido como custodios de la Biblia etíope y de otros textos religiosos. Los monjes etíopes dedicaron sus vidas a la copia meticulosa de manuscritos, asegurando que los textos sagrados se transmitieran a las generaciones futuras. La práctica de copiar manuscritos no solo garantizó la preservación de los textos, sino que también permitió la creación de una rica tradición de arte sacro. Los manuscritos etíopes están a menudo adornados con intrincadas ilustraciones y miniaturas que representan escenas bíblicas y figuras religiosas. Estas ilustraciones no solo tienen un valor estético, sino que también ofrecen una ventana al pensamiento religioso y al simbolismo de la época. A lo largo de los siglos, la Biblia etíope y los textos religiosos que contenía enfrentaron numerosas amenazas. Durante la Edad Media, Etiopía fue invadida en varias ocasiones por fuerzas musulmanas que intentaron destruir los textos sagrados y la herencia cristiana del país. Sin embargo, los etíopes resistieron con determinación, y los monjes llevaron los manuscritos a lugares seguros en las montañas y en monasterios remotos. En el siglo XVI, durante el reinado de Ahmed Gragn, un líder musulmán que invadió Etiopía, muchas iglesias y monasterios fueron destruidos y con ellos numerosos manuscritos antiguos. Sin embargo, la fe y la devoción del pueblo etíope nunca flaquearon. Los monjes y sacerdotes trabajaron incansablemente para restaurar lo que se había perdido, copiando nuevamente los textos sagrados y reconstruyendo sus lugares de culto. Un momento crucial en la preservación y el estudio de la Biblia etíope ocurrió en el siglo XVIII, cuando el explorador escocés James Bruce llevó copias del libro de Enoch y otros textos etíopes a Europa. Este fue el primer contacto significativo que los estudiosos europeos tuvieron con estos textos y marcó el comienzo de un interés renovado en la Biblia etíope y en su contenido único. El redescubrimiento de estos textos en Europa no solo atrajo la atención de los académicos, sino que también despertó el interés de la Iglesia y del público en general.
A medida que se traducían y estudiaban estos textos, se comenzó a reconocer la importancia de la tradición etíope para la comprensión de la historia del cristianismo y de la Biblia en su conjunto. En el siglo XX, con la introducción de nuevas tecnologías de preservación y digitalización, la Biblia etíope y otros manuscritos antiguos han podido ser conservados y compartidos de manera más efectiva. Proyectos de digitalización en todo el mundo han hecho que estos textos sean accesibles no solo para estudiosos, sino también para el público en general, permitiendo que la riqueza de la tradición etíope se comparta globalmente. Hoy en día, la Iglesia Ortodoxa etíope sigue desempeñando un papel vital en la preservación de su patrimonio religioso. Los manuscritos antiguos se siguen copiando y se realizan esfuerzos para protegerlos de los efectos del tiempo y del deterioro. Además, la digitalización y el estudio académico de estos textos continúan, garantizando que la Biblia etíope siga siendo una fuente viva de conocimiento y fe para las generaciones futuras. La historia de la Biblia etíope es un recordatorio de la importancia de preservar nuestras tradiciones y textos antiguos. Te animamos a que sigas explorando estos temas y a que profundices en tu propia fe y espiritualidad. ¿Qué otros secretos podrían revelarse si nos atrevemos a mirar más allá de lo que conocemos? Haz clic en el botón de suscribirse y únete a nosotros en esta fascinante travesía a través del tiempo y la historia.